Tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de su Doccast, el podcast de Hospitaria. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña el doctor Ulises Vázquez Vargas. Él es originario de Guadalajara, Jalisco y tiene estudios como médico cirujano y partero avalado por la Universidad de Guadalajara. Además es especialista en ginecología y obstetricia avalado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y continuó su formación con un diplomado en ultrasonido obstétrico y embarazo de alto riesgo avalado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, doctor Ulises. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo aquí listo para este podcast. Gracias a ti por aceptar la invitación, justo con un tema bien importante, tanto para el hombre como para la mujer, porque ahorita nos contarás, pero seguro el hombre también de pronto ya entra con dudas, preguntas más, a veces hasta más que la mujer, sobre todo si es la primera vez. Y me gustaría que nos platicaras de manera muy general qué es en sí y por qué es necesario el control prenatal. Bueno, acabas de dar en un punto muy importante. Cuando hablamos de embarazo, el embarazo yo les digo que es la consulta médica a la que todos vamos con gusto. El control prenatal es muy importante porque a lo largo de todo el control del embarazo, nosotros podemos diagnosticar, podemos prevenir y podemos tratar problemas o complicaciones que pudieran generarnos alguna alteración a lo largo de todo el embarazo. Entonces, el poder llevar un control prenatal adecuado es la piedra angular de que tengamos un desenlace feliz y esto se traduce en que el día de mañana tengamos a una mamá y a un bebé sanos en casa posterior a terminar todo este trayecto. Claro, los que somos padres sabemos, bueno, y médicos, si le agregamos, que el control prenatal seguramente, y platícanos tu experiencia y recomendación, no empieza cuando ya salió la prueba positiva. Normalmente, en la buena planeación, el control prenatal debería empezar cierto tiempo antes de que estemos buscando ser padres. Sí, claro, definitivamente lo ideal sería que todas las parejas planearan el proceso de, ya quiero ser papá y desde unos meses antes se acercaran con nosotros los ginecólogos para empezar una consulta preconcepcional. Mm. Aquí la finalidad que tiene el que nosotros hagamos esto es que previo al embarazo nosotros podamos detectar, tratar y empezar un control desde meses antes de que estamos en la búsqueda de... Lamentablemente la realidad es que la mayoría de las pacientes pues ya llegan, pero cuando ya la prueba salió positiva, que es lo importante. Entonces tenemos otra dinámica distinta para continuar el resto del control del embarazo. De manera que no es una consulta propiamente, pero a lo mejor quienes están escuchando este episodio y digan, bueno, a ver, ¿cuáles son como los tips que uno como padre y madre, porque seguramente el padre también a lo mejor, qué cosas si ya estás pues poniendo en la lista deberías de consumir, hacer o no hacer, si te estás preparando y cuánto tiempo antes deberías de irte preparando físicamente para buscar tener un hijo? Mira, lo ideal ahí sería empezar un proceso de preparación alrededor de 3 a 6 meses previo a que yo ya estoy en la búsqueda del embarazo. Aquí lo ideal es empezar a hacer cambios en el estilo de vida. O sea, yo lo que les sugiero mucho es alimentación saludable, alimentación balanceada, empezar a hacer ejercicio. Obviamente si tenemos algún tipo de hábito, como es el alcohol, el tabaco, pues empezar a suprimirlo. Y esto es para ambos. A veces nada más volteamos a ver a la mujer y es de, ay, pues te toca. Pero el hombre también aporta parte para este embarazo. Entonces también es muy importante el que nosotros previo a hagamos un cambio en el estilo de vida. La clave es empezar a vivir una vida lo más saludable posible porque esto nos da que desde que iniciamos el embarazo nosotros vamos ganando, vamos con un proceso y sabemos que tanto el óvulo como el espermatozoide van a tener una mejor calidad en el momento que se dé la fecundación como tal. Sí, que justo te lo comento porque a lo mejor uno piensa, bueno, pues la mujer es quien lo gesta y lleva 9 meses el bebé dentro de ella, pero bien dijiste, el esperma pues es la mitad de la donación y de la consumación, entonces el hombre también, lo ideal sería que se cuidara, como bien dices tú, porque pues dura normalmente o viven hasta 3 meses, por así decir un número. Si desde 3 meses antes procuras que estés bien, ese bebé al final de cuentas, los cuidados que tengas será el impacto para toda la vida o no. Sí, definitivamente, y lo ve uno realmente, o sea, la paciente que llega ya con un control previo, la realidad es que la tendencia es que el embarazo evolucione de una manera favorable. ¿Por qué? Porque desde previo a que nos embaracemos empezamos con suplementaciones, ácido fólico, vitaminas, minerales, y entonces en el momento que nosotros logramos el embarazo, ya tenemos ciertos depósitos de ácido fólico en el cuerpo y también el tener un mejor estilo de vida nos va favoreciendo. Y al final del embarazo y a lo largo de este, vemos una diferencia y muy, muy importante. Lamentablemente, como te lo menciono,
pocas parejas realmente son las que a lo mejor llegan con ese tipo de planeación, pero sería lo ideal. O sea, lo ideal sería que todos planearan en el momento en que buscan el embarazo para iniciarlo de la mejor manera. Claro. Y de manera muy general, ¿cómo sería el llevar un buen control prenatal? Bueno, el control prenatal la verdad es que implica muchas cosas. O sea, implica desde, yo lo que les recomiendo mucho es etapa uno, o sea, desde el momento en que me doy cuenta que estoy embarazada, que tengo una prueba positiva, hay que acudir al ginecólogo. A veces existen muchos mitos que la mamá les dice, no, espérate, que pasen más semanas. No, lo ideal es desde el momento uno, porque lo primero hay que corroborar el embarazo, hay que corroborar si es un embarazo único. Recordemos que puede haber embarazos múltiples, dos, tres embriones gestándose. Entonces, eso es muy importante porque cambia completamente el control. A lo largo de todo el control del embarazo, como ya lo mencioné, el objetivo es que podamos diagnosticar y que podamos prevenir complicaciones. Entonces, es un conjunto de acciones que debemos de tomar. A veces creemos que es solo ir con el médico que me haga el ultrasonido y todo bonito, y no. La realidad es que es un conjunto entre exámenes de laboratorio, ultrasonidos, calidad de estilo de vida y ciertas secuencias que debe ir llevando, ya que cada embarazada es completamente diferente. Algo que yo les menciono mucho en mi consulta de manera personal, les digo, cada embarazo es completamente distinto, sobre todo porque luego hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? No, es que mi embarazo anterior no me pasó esto en el embarazo. Cada embarazo tiene síntomas diferentes o lleva una secuencia distinta y requiere cuidados diferentes. En general, tenemos como un proceso global de lo que debería de ser el control de embarazo, pero lo ideal es que tenemos que individualizarlo. Cada paciente tiene necesidades distintas para este buen control. Y de manera a lo mejor general, la recomendación, porque creo que también ha ido cambiando. Yo salí hace ya casi 12 años de la carrera y de pronto te decían, con que tengas 3 ecos, con que tengas un eco, con que tengas un eco antes de, con que vayas una vez cada 3 meses, pero ya hoy en día creo que la difusión es, me gustaría que tú lo aclararas, si es cada mes cuando tenemos que ir con el gine, si tenemos que tener cuántos números de eco, porque luego también creo que hay demasiadas veces que se hace el eco y existe este mito de si hay algún daño para el producto. ¿Qué nos puedes contar respecto a la periodicidad? Sí, ahí, mira, existe como un control general, que lo ideal es iniciarlo en las primeras semanas, cada 4 semanas es lo ideal. La realidad es que el que nos hagamos ecos no genera ningún daño, ya que a final de cuentas el hacer el eco es sonido, o sea, el equipo funciona con sonido y eso es lo que nos proyecta la imagen, no genera ningún tipo de radiación ni ningún tipo de daño. De manera ideal, al inicio del embarazo iniciamos viéndolas cada 4 semanas porque hay que ir valorándoles. Les pareciera a veces sorprendente los cambios que podamos tener de cada 4 semanas, cada 2 semanas vamos teniendo una evaluación completamente distinta. Ya acercándonos a la parte final del embarazo, sí las consultas o el monitoreo tiene que ser un poco más frecuente, a veces cada 2 semanas, a veces cada semana. La realidad es que no hay como una generalidad, es individualizar a la paciente porque las necesidades son completamente distintas. Pero sí, el mito de que a lo mejor no, con que te hagas 3 ecos en todo el embarazo, híjole, sí y no. La realidad es que no es lo que yo más le recomiendo porque es muy importante en cada etapa del embarazo ir valorando crecimiento, malformaciones, alteraciones. Y nos sorprendería gradualmente cómo cosas que vemos en el primer trimestre ya no las voy a ver en el segundo, ya no las voy a ver en el tercero. Entonces, por eso sí es muy importante que desde la etapa uno que nosotros iniciamos un control de embarazo, estar en una evaluación constante. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que yo podría haber prevenido en la primera parte del embarazo que ya no los voy a lograr prevenir en la segunda o no los voy a lograr ver en la tercera. Entonces, cada parte nos conlleva o nos lleva a un reto distinto para la evaluación del control del embarazo. Claro, y comentabas justo con el tema de los ultrasonidos, hay dos particularmente que se deben de hacer en ciertas semanas, 10, 13, 28, 32, que sí se recomendaría. Entiendo que por tema de costos a veces el 4D que le llaman, a lo mejor es poco accesible. Creo que hoy en día ya son más accesibles ese tipo de ecografías, pero ¿cuáles son los 2 ecos o 3 ecos que sí o sí se le recomendaría al inicio, al medio, al final, que cualquier tipo de paciente independientemente se recomendaría hacer? Sí, claro, mira, hay dos estudios en especial, digo, todos los demás son estudios en los que vamos valorando situaciones diferentes, pero hay dos sobre todo que es el ecogenético y el ecoanatómico. El ecogenético es un ultrasonido que se hace de la semana número 11 a la semana número 14. El objetivo de este ultrasonido tiene la función es predecir qué es lo que va a pasar en el embarazo, establecer riesgos.
¿Riesgos de qué? Riesgos de que la mamá pueda llegar a desarrollar una preeclampsia, un parto prematuro, restricción de crecimiento, riesgo de que bebé pueda llegar a tener algún síndrome o alguna malformación. Y el otro estudio, el otro eco que hacemos es el eco anatómico. El eco anatómico se hace alrededor de la semana 20 a la semana 26. El objetivo de este estudio es descartar algún tipo de malformación o alguna alteración estructural. Sí, ambos son muy importantes porque nos aportan información completamente diferente. O sea, de un lado tenemos lo que nos va a predecir y del otro lo que nos va a diagnosticar. Eso más sumando los ultrasonidos de rutina que valoramos crecimiento, líquido, inserción placentaria y otros diversos factores que nos van ayudando bastante. En este tema, ¿cómo te ha ido cuando, por ejemplo, bien decías, cuando bebé a lo mejor de pronto le encuentran alguna malformación o alguna predisposición en etapas tempranas? ¿Ayuda como médico, como paciente, a que busquen rápidamente una resolución o solamente es para preparar emocionalmente? ¿Cómo pueden ayudar los dos tipos de ecos para hacer algo? Porque seguro algunos hasta se preguntan, oye, ¿y se puede operar al bebé dentro de para corregir? Sí, claro, mira, depende mucho del tipo de alteración que tengamos. Por ejemplo, en el ecogenético, cuando establecemos riesgos altos de preeclampsia, de restricción, hay maneras preventivas en las cuales nosotros podamos tomar acciones y prevenir el riesgo que tenemos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, lo más común es el uso de la aspirina como un efecto protector, el cambio en el estilo de vida. Cuando en casos cuando tenemos un riesgo alto, por ejemplo, para alguna trisomía, lo más frecuente, pues es la trisomía 21, mejor conocida como el síndrome de Down. La realidad es que ahí no tenemos una manera de decir, ay, bueno, lo voy a tratar y lo voy a evitar, pero sí es algo que podemos, nosotros diagnosticarlo de manera adecuada y no es lo mismo que la pareja llegue al final del embarazo creyendo que todo va bien y que a final de cuentas, híjole, hubo ahí alguna situación. Con respecto a las malformaciones que pueda tener un bebé, hay varias malformaciones que son operables sin útero, ¿sí? Si llegamos a tener un mielomeningocele o algún otro tipo de situaciones, hay cirugías sin útero que las podemos corregir. Hay otras que no se pueden corregir en útero, pero de lo mismo, no es lo mismo creer que todo va bien a que nazca el bebé y qué pasó aquí. Oye, en el momento desde que ya nació un bebé, tienes un equipo médico esperando a ese bebé para poderle dar la mejor atención. Sí, fíjate, justo por eso te preguntaba previamente, doctor Ulises tiene convenios con cualquier tipo de aseguradora porque uno se va preparando cuando tiene seguro de gastos médicos y aunque no tenga, algunos médicos te dirán, oye, va todo bien, pero a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Tu bebé va a requerir unidad de cuidados intensivos pediátricos. Pues no te puedes ir a este hospital porque no tiene, porque de pronto no es el objetivo, pero hay clínicas que te ofrecen partos o cesáreas a precios muy accesibles pero que seguramente no están preparados para una necesidad muy particular. Entonces ahí justo donde radica la importancia del eco, de la consulta, pero también de preparar al paciente, a la familia para lo que pueda suceder cuando nazca el bebé, ¿no? Sí, definitivamente el proceso del embarazo, todo es algo que se lleva, yo les digo mucho en equipo, en familia. La realidad es que entra todo el círculo familiar y siempre en el embarazo se requiere una red de apoyo. No es lo mismo, como tú lo mencionas, el decir voy a resolver un embarazo, va a nacer un bebé y todo va muy bien, que aún con esto pues siempre puede haber situaciones que salgan fuera del rubro médico o de alguna complicación, pero no es lo mismo decir, ay, todo va perfecto y a la hora de la hora, híjole, hubo alguna situación que pudimos haberla diagnosticado o que previo a esto nosotros ya lo sabíamos y como tú lo mencionas, bueno, sabes que yo te voy a sugerir, sabes que un bebé con este problema requerimos o de un seguro de gastos médicos o de una cuestión a lo mejor económica importante, entonces ya yo podemos, no, lo ideal, vámonos a tal, vámonos acá, que cuente con todos los recursos necesarios para atender adecuadamente a bebé. Sobre todo porque seguramente hace 30 años no estaba tan avanzado el tema de la cirugía sin útero y bebés nacían con alguna complicación que después se podía tratar, pero hoy en día, bien decías, mielomeningocele, pues al bebé lo operas dentro y ya nace sin ninguna repercusión. Entonces creo que sí ha ido evolucionando. Cuéntame tú la experiencia de cuando estudiamos la carrera a hoy en día los avances de todo lo que se puede tratar in útero. Sí, no, definitivamente la tecnología, la ciencia vamos avanzando a pasos agigantados. Digo, de cuando estudiamos la carrera al día de hoy hay un cambio radical y esto es parte importante porque uno requiere estar en una actualización médica continua. Ahora sí que viendo qué es lo más nuevo, qué es lo mejor que podemos ofrecer a las pacientes. La cirugía en útero, digo, está para determinadas patologías, no es como que podamos operar
todo, pero hay ciertas cosas que nos pueden ayudar bastante y que cambian completamente la calidad de vida de un bebé. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que el generar un diagnóstico pues no es malo, porque a final de cuentas, al contrario, me estoy dando cuenta que hay algún problema y ver la mejor manera de resolverlo les cambia radicalmente la vida a largo plazo a un bebé, porque no se trata solo de una situación en el momento que nace, se trata de una situación que los va a marcar de por vida. Claro, sobre todo porque quizás hace muchos años te tocaba o te toca seguir escuchando que los papás o los abuelos decían, no, pues yo cuando estaba embarazada no sabía ni qué iba a tener. O sea, esas épocas en donde no sabía si era niño o niña y el cuarto de qué lo pintabas, hoy en día ya sabes muchos. Pero me gustaría saber si te ha tocado también algún paciente referido que le hicieron, no sé, un ultrasonido de manera muy prematura, le dijeron que era masculino y luego te das cuenta, oye, no, pero es niña. No sé si te ha tocado ese paso de decirle, ¿cómo te explico que no es lo que te dijeron? ¿Qué recomendación tienes de eso? Sí, mira, definitivamente eso es algo que sucede. Ha cambiado bastante. Digo, hace unos años el hacer un ultrasonido creo que era algo como de, uy, no, nunca me había hecho uno. Digo, hablando de mi caso personal, mi mamá dice que ella nunca se hizo un ultrasonido en todo el embarazo, ¿verdad? Entonces, pues vamos avanzando. Hoy en día, obviamente, los equipos de ultrasonido cada vez nos ofrecen una mayor tecnología y por ende tenemos una mayor resolución. O sea, ya ahorita le vemos la carita, los rasgos, la lengua. Tenemos un, H4, un 4D, un HD Live que nos va ofreciendo mayor información. Con respecto al sexo del bebé, es algo que sucede. A final de cuentas, el ultrasonido es un operador dependiente. O sea, depende de quién lo haga, de la experiencia que tengas. Y aún a veces con toda la experiencia del mundo, pues puede llegar a pasar. Sí me tocó un caso en particular, o sea, lo recuerdo muy bien, sobre todo porque a la paciente la verdad es que le tomé mucho cariño. Llega ella a la consulta, llega un embarazo alrededor de 20 semanas. No, pues sí, yo siempre les pregunto, ¿cómo se va a llamar tu bebé? Porque soy de la idea de que desde el momento que bebé esté inútero, pues lo ideal es, si ya tiene un nombre, llamarlo por el nombre o referirnos a él, no como, ay, como el feto, el producto, sino como la persona ya que se está gestando. Recuerdo mucho que ella me dijo, no, pues se va a llamar Ámbar. Ah, bueno, pues pásale, vamos a revisar. Empiezo yo a hacer mi ultrasonido y yo lo vi una vez, no, a ver, otra vez, otro ángulo, otro ángulo. Y yo le digo, oye, pues, pero te da pena porque dices, híjole, ¿cómo le digo que no, ah? No, pues ya le pongo la imagen y le digo, mira, es que yo veo que es un niño, no veo que sea una niña. ¿Cómo crees? No, sí, mira, y ya le mostré la imagen, mira, esta es la tortuguita que nosotros le llamamos, que es, aquí se ven los testículos, aquí se ve el pene, otra imagen, otro lado. No, y definitivamente, o sea, el niño hoy se llama León, y ahí anda, sano y salvo. Recuerdo mucho que ella en el momento me dijo, ay, la doctora que me dijo, pero sí, no, hombre, le dije, mira, tranquilízate, a final de cuentas, somos humanos y esto depende de quién lo vea, con la experiencia que tengas y también en las semanas de embarazo que lo vemos. Hoy en día, digo, ya desde etapas muy tempranas ya hay maneras de diagnosticar mejor o ver un sexo de un bebé. Te estoy hablando semana 13, semana 14. Entonces, eso es bueno. Con respecto al sexo, pues yo les digo que ya nos meten mucha presión porque ahorita está en auge las revelaciones de género. Entonces, híjole, ya le suda a uno porque dice, si me equivoco, ya me quemé con toda la familia. Pero afortunadamente, el tener un buen equipo médico, obviamente el tener una adecuada capacitación y la experiencia que te va dando el hacer, va disminuyendo el rango de error. Pero sigue pasando, o sea, puede llegar a suceder. Sí, sobre todo el tema de la comunicación. O sea, me ha tocado pacientes que sí les explican, oye, sabes que parece ser, pero yo te recomendaría no le avises a nadie todavía porque este tema de la revelación sí es un poco, no lamentable, pero sí te causa algo de extrañeza el que haces la revelación de sexo que es mujer y luego, oye, no, pero porque nació un niño o viceversa, ya metiste presupuesto, hiciste un evento, convocaste a todos y de repente pues la parte emocional, hemos visto estos memes de videos de cuando ya tienes, por ejemplo, yo tengo 3 niñas y que nace el hombre y se enoja o viceversa. Entonces, sí, también es una parte emocional. Y esta recomendación que decías de llamarle por su nombre, creo que muy acertada, porque muchos dicen hoy en día, no, dile bebé. Pues no, o sea, ya escucha, ya percibe. Quienes hemos tenido bebés, pues sabes que hasta ya patea cuando le hablas, ya se comunica independientemente de que esté dentro. Y pasemos justo a la parte, hablamos mucho de la normalidad, pero ¿en qué momento, con qué características se detona el considerar un embarazo de alto riesgo? ¿Depende de algo?
Sí, depende. Cuando hablamos de un embarazo de alto riesgo, hablamos de un embarazo potencialmente complicable. Y esto va sobre todo ligado a problemas, enfermedades, patologías que puedan agregarse a lo largo del embarazo o muchas de ellas existen desde antes del embarazo. ¿Sí? El embarazo no está peleado con que la paciente pueda tener cualquier otro tipo de complicación o con cualquier otro tipo de situación. O sea, cualquier mujer se puede embarazar desde aquella que tiene lupus, artritis, que tienen incluso un cáncer, alguna insuficiencia venosa. Entonces, cuando tenemos una patología agregada, nos vemos un poquito más emproblemados, sobre todo porque a veces hay necesidad de tener que modificar medicamentos que sí nos pueden generar una toxicidad. Hay otros factores también de que generan un alto riesgo que se pueden adquirir a lo largo del embarazo. Es decir, aquella paciente que empezó todo bien, pero a mitad del embarazo empieza a debutarte con diabetes gestacional, con hipertensión, colestasis. Muchas veces algo que yo les hago mucha conciencia a las pacientes es que nosotros vemos el embarazo como la cosa más normal y la más bonita porque creo que todos a nuestro alrededor hemos conocido una embarazada exitosa que, ay, le fue muy bien su bebé y ella sanos. Pero también hay otra parte, otra cara de la moneda que a veces no nos cuentan, que también hay pacientes que se complican a lo largo del embarazo. Hay pacientes que requieren tener un tratamiento muy, muy extensivo. Hay pacientes que, por ejemplo, necesitamos tenerlas en reposo absoluto todo el embarazo. Entonces son situaciones que yo les digo, no hay que confiarnos. Obviamente el embarazo a la mayoría de pacientes les va bien y es lo que nosotros queremos, pero también hay pacientes que necesitamos dar el triple de atenciones porque requiere una vigilancia mucho más estrecha. Claro, y sobre todo los casos que más me vienen a la mente a mí como médico general es este tipo de paciente que te cuenta que a lo mejor viene por una gripa u otra situación, no propiamente al control, pero que te dice, oye, me estoy poniendo un antiagregante o a lo mejor otro tipo de inyecciones, por no decir los nombres y no abrir la ventana, ¿verdad? Pero hay incluso embarazos que necesitan estarse aplicando y tomando medicamentos de manera diaria y como bien decías, a lo mejor algunos piensan, no, qué exagerado, como que todo el embarazo en reposo. Sí pasan este tipo de situaciones por lo que comentas. Sí, no, definitivamente todo esto sucede, no es la mayoría de las pacientes, pero aquí entra la importancia, o sea, de poder diagnosticarlo y de poder ayudar de manera adecuada a esta paciente, de acudir con el médico especialista con el que se encarga de ver el embarazo de alto riesgo, porque eso hace una diferencia muy, muy importante. Les repito lo mismo, o sea, el estar embarazada no está peleada con que puedas tener otros problemas de salud, que muchos de ellos en el embarazo siempre les digo que lo que ya traíamos cargando previo se detona. Aquellas pacientes que previo a embarazarse sufrían de dolores de cabeza constante, de migrañas, llega el embarazo y es muy común que, híjole, se incrementa ese dolor o alguna otra patología puede llevar a tener como un incremento durante el embarazo y lo ideal aquí es que nosotros podamos mantener todo de mayor control, pero dependemos mucho de cada patología y de cada paciente para poder dar el mejor tratamiento y que el embarazo llegue al proceso final que es exitoso, que es lo que buscamos todos. Claro, y también, así como mencionabas previamente con el bebé, el estar preparado como madre, como red de apoyo, porque es creo que bastante importante mencionar red de apoyo, de si este embarazo de alto riesgo también tendría que buscar hospitales mejores preparados o ellos se pueden atender también en cualquiera. ¿Qué diferencia habría en una paciente con el diagnóstico de embarazo de alto riesgo si se tiene que preparar igual que en el otro caso? Es distinto porque si tenemos un mayor rango en el que la paciente pueda tener alguna complicación. Yo cuando hay un embarazo de alto riesgo, hay alguna situación, siempre les digo, es muy importante que hagamos la atención en un hospital que tenga todo lo que necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener situaciones que nos lleven a una complicación mayor. Afortunadamente, la mayoría de las ocasiones no sucede, pero más vale estar prevenidos. Yo en casos así siempre les digo que es muy, muy importante estar en un hospital como tal. Sabemos que a la par hay muchas clínicas que nos pueden brindar una atención, pero en lo particular creo que para la paciente embarazada es un proceso que en cualquier momento podemos llegar a tener una complicación, aún con la paciente más normal, más bonito, las hemorragias. Hay muchas situaciones que pueden suceder en el momento del nacimiento, que lo ideal siempre es estar en un hospital que cuente con todos los recursos para que podamos brindar la atención, ya que la atención en este tipo de pacientes es inmediata. O sea, la diferencia entre que si me tardé 5 minutos en pensarle si le pongo, si le hago o no, cambia completamente el manejo y el pronóstico para esta paciente.
Sí, porque bien comentas, cuántas, bueno, seguro no muchos, pero se te queda grabado cuando de pronto ya está alumbrando, ya están haciendo el bebé y por 1 o 2 minutos de mala oxigenación, de una mala presentación, pues va a dejar una complicación de por vida, tanto para el producto como quizá también a lo mejor hasta para la madre. Entonces, sí buscar hospitales que tengan toda la preparación, porque de pronto media hora, 1 hora que no llegue el anestesio, que no llegue el gine, que no haya alguien que tenga la preparación, porque seguro sabes de pacientes, yo tengo amigas que todo el embarazo fue perfecto, hasta hacían yoga para prenatal o para prepararse para el parto. Oye, se aventaron todo el trabajo de parto, se aventaron sus 12, 15 horas y no sale. Y pues tienes que pasar al siguiente paso y necesitas un equipo complementario que de pronto a lo mejor no en todas las clínicas tengan. Y me gustaría regresar para complementar el tema de embarazo de alto riesgo, porque mencionaste al inicio minerales, vitaminas, ácido fólico. ¿Hay alguna recomendación general? ¿Sí tiene alguna importancia y repercusión el tomarlas, no tomarlas? Sí, definitivamente la paciente embarazada tiene requerimientos distintos. Desde el día uno que la paciente empieza un control de embarazo, empieza un embarazo más bien, empezamos a tener cambios completos en el cuerpo. Una paciente embarazada requiere vitaminas, requerimos niveles de ácido fólico, requiere minerales, DHA, requerimos omegas en diferentes proporciones. Por ejemplo, hay estudios que manejan que las embarazadas requieren vitamina D. Porque la mayoría, si empezamos a hacer tomas de vitamina D, vamos a ver una deficiencia en casi todas las pacientes con deficiencias de vitamina D. Hay muchas pacientes que dicen, no, es que yo no tomo nada o solo tomo el ácido fólico. Sí, el ácido fólico es como lo que tenemos en mente del chip de, embarazo, ácido fólico, pero hay otros requerimientos, o sea, también requerimos de las vitaminas. Hoy en día afortunadamente tenemos varios compuestos que ya tienen todo lo que necesitamos y que a veces solo necesita suplementar. En general, todas las pacientes requieren ácido fólico, DHA, omegas y vitaminas. Y ya individualizas a cada paciente porque hay unas a las que hay que pasarles también vitamina A, vitamina D, vitamina C o en diferentes proporciones para tener un mayor control. Pero es fundamental porque esto les ayuda en todo el proceso. Incluso las vitaminas, lo ideal es muchas nace bebé y nos olvidamos de las vitaminas. Y no, las vitaminas se continúan en el periodo del puerperio, la lactancia. Mientras estés lactando, tienes requerimientos distintos a la población o a las mujeres en general como tal. Fíjate que acabas de puntualizar en algo bien importante. La gran mayoría de los pacientes que yo me he topado que están dando lactancia, que hoy en día creo que cada vez hay más educación ante la importancia de la lactancia, pero lleva 1 mes, 2 meses, oye, ¿y sigues con el multivitamínico o las vitaminas que te dejaron? No, es que ya me alivié, pero pues estás dando pecho y tú sigues funcionando, sí. Pues acude con tu ginecólogo para continuarlo, porque la gran mayoría que yo me he topado es que suspenden porque creen que como ya no están gestando, ya no la necesitan, y bien lo acabas de mencionar, es bien importante el continuar pues una gran cantidad de tiempo y sobre todo si está en lactancia porque al final de cuentas un bebé se está alimentando de lo que tú estás consumiendo y justo creo que ahí es la importancia. Y el tema de la vitamina D, no sé cuánto tenga, pero también creo que cuando estudiamos en la carrera yo ni idea de que pedía vitamina D. Cuando se la pidieron a mi esposa y que me dijeron los niveles, y decía uno, oye, pero estamos en sol, comemos relativamente bien y como que ya nuestra población, porque muchos decían, no, eso es más en los europeos o los que viven al norte, pero en nuestra población mexicana la deficiencia de vitamina D es cada vez más prevalente, ¿no? Sí, actualmente hay una deficiencia muy importante de vitamina D. Y como tú lo dices, nosotros decimos, me asoleo, como bien. No, hombre, no debo de tener ningún problema. Y la realidad es que como tal no genera ningún síntoma. O sea, no es como que, ay, es que porque me duele, me lastima. No, pero la mayoría de las embarazadas tienen deficiencias de vitamina D. Entonces, es importante empezar a suplementarlas de manera adecuada. O sea, el suplementar bien a una embarazada te ayuda a prevenir problemas de anemia, de otras situaciones que pueden ir surgiendo a lo largo del embarazo. Sí, claro. ¿Y cuáles serían las complicaciones si pudiéramos tener un top 3 o top 5 de las complicaciones más frecuentes que tú ves en la consulta en el embarazo? ¿Cuáles serían? Mira, creo que la principal es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, un alto porcentaje de las pacientes llegan a padecer diabetes gestacional, que esto es un tipo de diabetes que se presenta por primera vez durante el embarazo, que está asociado sí con un componente hormonal, pero también está asociado a un componente de alimentación, de hábitos en general.
Yo creo que la segunda de ellas es la hipertensión en el embarazo. También hay muchas pacientes que debutan como hipertensas en el embarazo. Muchas de ellas se quedan como hipertensiones gestacionales, pero también hay otro porcentaje que puede evolucionar un proceso que es preeclampsia. La preeclampsia es una de las complicaciones más temidas por todos los ginecólogos durante el embarazo porque es una alteración en la cual no solo se le sube la presión a la paciente, sino que empieza a tener una falla orgánica múltiple que nos puede llevar a una situación sí alarmante para la paciente. Y yo creo que la tercera complicación más frecuente es algo que es la colestasis interhepática. La colestasis interhepática es algo que tiene un poco tiempo, que empezó como a incrementar su incidencia, y esto es porque a nivel del hígado no se están produciendo más ácidos biliares, o estos no se depuran más bien de manera adecuada, y eso sí genera una cierta toxicidad, sobre todo para el bebé. Afortunadamente, el poder diagnosticar estas complicaciones y el poder tratarlas de una manera adecuada cambia completamente el pronóstico del embarazo. Si yo las trato, yo lo diagnostico y la paciente lleva un buen control a lo largo del embarazo, no tenemos nada de qué preocuparnos. Los problemas empiezan cuando yo no logro tener ese control, y la realidad es que de todo esto que yo les acabo de mencionar, me atrevo a decir que el 60-70% de éxito en esto tiene que ver con los hábitos de la paciente, con la alimentación, con el ejercicio, porque ahí te das cuenta, o sea, la paciente que se compromete de consulta a consulta hay un cambio radical en esto. La que, híjole, como que sí, como que no, vamos ahí viendo poco a poco. Y este tema del cuidado y demás, uno podría decir, bueno, oye, pero yo como bien, duermo bien, hago ejercicio, cuido mi salud mental y laboral y demás, pero seguro también te ha tocado pacientes que pareciera estar todo en orden y de repente, oye, pero tengo diabetes o tengo hipertensión o tengo, pero si yo me cuidaba, el tener en teoría un cuerpo-mente sano no garantiza que nos lo evitemos o en realidad sí. No, mira, en general, la realidad es que eso no lo puede garantizar. O sea, hay ciertas cosas que van ligadas, sí, a los hábitos que tenemos, pero también hay otro porcentaje que va ligado con cierta predisposición genética o en cuestiones hormonales. Hay enfermedades que se producen como la diabetes gestacional, que sí va muy ligada de la mano de factores genéticos, factores alimenticios, pero la realidad es que quien lo termina detonando son las hormonas del embarazo, ¿sí? Hay cosas que podemos prevenir, hay cosas que no vamos a poder prevenir porque aún seamos la persona más saludable, más que con los mejores hábitos, podemos llegar a tenerlo, sí, definitivamente. Y esto también te condiciona porque me ha tocado pacientes que le dijeron, no, tuviste hipertensión, diabetes en el embarazo, pero como ya no estás embarazada, los pacientes ya no dan seguimiento. Normalmente la mayoría deberían de tener seguimiento, todas deberían tener seguimiento o se acaba la gestación y ese diagnóstico desaparece. No, definitivo no. Todas deberían de tener un seguimiento, ¿sí? En cuestión, por ejemplo, de lo que les acabo de comentar, diabetes, hipertensión, colestasis, lo ideal es que todas estas pacientes tuvieran un seguimiento posterior a los 40 días después de que nació su bebé. Yo esperaría que a los 40 días de que terminamos el embarazo, los niveles hormonales hayan vuelto a la normalidad y que todo lo que es asociado al embarazo desaparezca. Siempre existe un riesgo que la paciente que debutó con diabetes en el embarazo pueda quedar diabética el resto de su vida, pueda quedar hipertensa el resto de su vida. Entonces, todo lo que todavía pasa en los primeros 40 días posteriores al nacimiento, todavía le echamos la culpa al embarazo. Ya después de los 40 días, ya todo eso debe de estar resuelto y ya todo lo que asoció al embarazo no debería de seguirnos ocasionando algún problema de salud. Pero es muy importante el que, como tú lo mencionas, muchas nos preocupamos, se preocupan durante todo el embarazo, nace bebé, muy padre, y luego no las vuelves a ver. Y eso es un error importante. ¿Por qué? Porque hay que ver que todo haya quedado bien, que todo vuelva a la normalidad y que continúen una vida ahora sí que saludable, ya no estando embarazadas. Claro, y el seguimiento supongo que debería ser por medicina interna o medicina general, cuando menos para la continuidad, porque sí me toca pacientes que después de un año, es que ¿por qué tengo diabetes? ¿Tuvo algún problema en el embarazo? Sí, diabetes gestacional, pues de ahí viene la hipertensión y demás. En este tema de complicaciones, ¿qué te ha tocado vivir respecto a los periodos intergenésicos y los mitos del embarazo? De que, oye, estoy dando lactancia, no puedo quedar embarazada, se puede, no se puede, si pasa, no pasa con el tema de la lactancia, porque muchos creemos, fui uno de ellos, y salió una segunda bebé, ¿qué pasa ahí?
No, claro, la lactancia sí nos ayuda un poquito, o sea, a disminuir el proceso de ovulación, pero no es una garantía, o sea, las pacientes estando lactando pueden quedar embarazadas. Tengo un caso muy, muy reciente, de una paciente, yo a ella le hice su cesárea, lo recuerdo así perfecto, el día 27 de febrero. Y el día 27 de mayo, o sea, 3 meses posteriores, llegó a la consulta nuevamente conmigo, ya embarazada nuevamente. O sea, su bebé tenía 3 meses y ya estamos ya en un segundo embarazo. Sí es importante, yo les hago mucha mención en general a las pacientes que la lactancia sí nos ayuda, pero no es un método anticonceptivo. O sea, la realidad es que sí es importante dar un espacio entre un embarazo a otro, porque el embarazarnos en un espacio tan corto incrementa los riesgos, hay más complicaciones en este tipo de pacientes. Lo ideal es, yo les sugiero esperar un periodo mínimo de 2 años entre embarazo y embarazo. Obviamente ya les digo a las parejas, cada quien lo va a decidir, pero como médico y como en cuestiones de salud, yo les sugiero mínimo esperar un periodo de 2 años, pero sí, sí pasa. De que se pueden embarazar, se pueden embarazar. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado porque creo que mucho, o sea, uno de los mitos, en mi opinión y experiencia, era justo eso, y estás dando lactancia, no puedes quedar embarazado porque no registras que hayas tenido una menstruación y por ende no hubo, y hago entre comillas, ovulación, y de repente llega esta sorpresa. Y creo que sí es importante puntualizar, a mí me quedó súper grabado cuando nació mi segunda hija, cuando ves el útero o la matriz en la semana 36, 37, que ya está a punto de reventar, es decir, sí se complica y fue de las primeras veces que yo recuerdo haber sentido que me iba a desmayar en un quirófano porque ves cómo la matriz está a punto de nada más le cortas con tantito el bisturí y pues ya nació. Entonces sí tiene una repercusión, no es nada más el no queremos que se embaracen, sino, bien lo dijiste, hay complicaciones cuando hay un periodo intergenésico como esta. No sé si haya más probables complicaciones aparte de ruptura placentaria Sí, sí, en general se en ven el intergenésico, incrementados. perdón. Se ven incrementados en un periodo intergenésico corto, obviamente, ni siquiera le dimos la oportunidad al cuerpo de tener una regresión adecuada a los niveles de salud o a los niveles basales que necesitamos hormonales. Lo que mencionas es muy frecuente, sobre todo cuando es una cesárea y en muy corto tiempo estamos haciendo la segunda cesárea. O sea, abrimos y el útero es una cosa, o sea, literal es una tela de cebolla, que eso si se llega a romper ese útero, se vuelve una emergencia porque ahí tenemos cuestión de minutos para salvar a ese bebé y a esa mamá. Entonces, sí tenemos muchas complicaciones, exacerba el riesgo como vuelvo a lo mismo, de una diabetes, de una hipertensión, de mayores complicaciones a lo largo del embarazo, porque metabólicamente no dimos la oportunidad de tener la regresión que deberíamos de haber tenido en el embarazo como tal. Claro, y continuando con este tema de altos riesgos y complicaciones de embarazos, también puede ser que el embarazo transcurra normal, la paciente nunca haya tenido ningún tipo de herida, de cesárea, de cirugía previa, y de pronto se alivia y empiezan en el posparto o en el puerperio algún tipo de sangrado, complicaciones que la paciente no entiende qué pasa, y de pronto también se podría debutar o detonar problemas de coagulación, de cicatrización, y de haber llevado todo normal los primeros días sí son bien importantes estar en un hospital preparado para complicaciones propias de la matriz y de la placenta. Sí, definitivamente no hay como sí hay ciertos factores de riesgo, hablando de una hemorragia posterior al nacimiento de un bebé, pero incluso lo que hemos mencionado mucho, la paciente más sana le puede llegar a suceder. Es muy importante sobre todo porque hay algo que yo se los ejemplifico. Cuando estamos embarazadas, el útero es de este tamaño, nace el bebé y el útero tiene en cuestión de minutos que hacerse a la mitad. El útero es un músculo que se tiene que contraer para que se cierren los vasos sanguíneos y que no estemos sangrando. Pero hay casos en los que pues el útero no quiere, no quiere, no quiere, no quiere y el músculo está cansado, el músculo está flácido y que nos tenemos que auxiliar de infinidad de medicamentos, técnicas quirúrgicas, de manera para nosotros contenerlo. Sobre todo porque el útero en ese momento, el útero tiene un flujo de sangre superior a muchos de los órganos. El útero en ese momento sangra a cantidades exorbitantes. En cuestión de minutos puedes tener un sangrado considerable. Es muy importante que en el momento que nace un bebé, obviamente, para eso estamos los ginecólogos. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos la capacitación de este tipo de procesos y estar en un lugar que cuente con todas las medidas. Como te lo menciono, hay una cierta escala de medicamentos que vamos poniendo.
Entonces, si puedes estar en un lugar que, híjole, no, pues no No hay. tenemos, no hay, y requieres, o sea, uno, otro, paso dos, paso tres, no funcionó, paso cuatro, cinco, seis. En una cuestión de una emergencia, hablando de una paciente embarazada, el tiempo juega un factor primordial. Tienes que tener un proceso de actuar rápido y eficiente para disminuir todos los riesgos que pueden ir sucediendo. Y de pronto por eso muchos médicos recomiendan que esto se busque hospitales que estén certificados, acreditados o que tengan procesos como código Mater o código Oro, que ya estén preentrenado el equipo, porque de pronto a lo mejor no está el gine porque pasaron horas después, pero sí tener y contar con hospitales que tengan equipos multidisciplinarios que puedan dar la atención de este tipo de situaciones, que seguro son las menos que pasan, pero al final de cuentas, aunque sea una vez al año, pues esa paciente, pues una paciente que se vaya y que deje una familia y a un bebé pues sin madre. Dentro del embarazo, mencionabas también al inicio el tema de la red de apoyo. Creo que también son cosas que no leíamos en los libros, que no consideraban como a la red, sino solamente hablaban de la paciente gestante. Muchos no consideraban ni siquiera al padre, pero hoy en día ya el tema de parto humanizado, de la red de apoyo, juega un papel crucial. ¿Qué tan crucial o qué tan importante es contar con una red de apoyo? Fíjate que eso yo creo que, como tú lo mencionas, no es algo que nos enseñen en la escuela, o sea, no es algo que venga, tienes que, no, es algo que vas aprendiendo sobre la marcha y creo que es fundamental el tener una red de apoyo. Cuando está la paciente embarazada, siempre hay un círculo que la apoya a todo su alrededor y ves una diferencia importante desde el momento en que van las consultas. Yo por ejemplo, le sugiero a todas aquellas pacientes que sí, porque también hay muchas embarazadas que no tienen a la pareja y es válido completamente, pero aquellas que sí, que ambos se involucran en todo el proceso, desde acudir a las consultas, desde las dudas y de estar ahí al pendiente ambos. ¿Por qué? Porque el embarazo es de todos, o sea, el embarazo es de ambos. Sí, la protagonista es la mujer, la que lo está gestando, pero hay todo un trayecto atrás que tienen que generar un apoyo. Antes hablábamos mucho lo vemos el embarazo como algo meramente médico. Yo les dejo mucho, muy claro a mis pacientes, les digo, el embarazo es una cuestión médica, pero también buscamos que sea una cuestión social, una cuestión bonita. O sea, en el momento que nace un bebé, pues es algo padre, es algo bonito, es algo social, la gente va, visita, conoce y buscamos toda una red de apoyo para todas las cuestiones. ¿Por qué? Porque hay algo que no mencionamos o que lo dejamos a veces muy de atrás, que es la salud emocional de la paciente, que es fundamental en todo lo largo del embarazo. Todas aquellas que han estado embarazadas no me van a dejar mentir que existen tantos cambios a lo largo del embarazo que les empiezan a mermar a veces en la salud emocional, o muchas de ellas el temor de, ¿y voy a ser suficientemente buena? ¿Y qué voy a hacer con este bebé? ¿Y llora? ¿Y qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Y todo eso va mermando ciertas situaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Una red de apoyo. O sea, en el momento que nace el bebé, yo por eso les digo, es fundamental que en el momento del nacimiento el papá entre al quirófano. Y si te me vas a desmayar, siéntate, pero aquí tenemos que estar porque la realidad es que es un momento único. O sea, yo lo tengo muy grabado en el momento en que yo saco al bebé y se los muestro. O sea, la realidad es que el poder ver la cara tanto de la mamá como del papá y uno ve, o sea, a lo largo de tu experiencia ves infinidad de emociones. Me han tocado papás, o sea, que están en llanto en el momento ahí y que todo eso es bonito. O sea, es bonito ver cómo todos están involucrados, cómo todos están felices. Como en el proceso de recuperación, pues la mamá le vente, hija, yo te ayudo y vamos viendo y la familia se compromete para generar un vínculo y esto nos favorece bastante porque cuando es una paciente sola es complicado, también es complicado porque no hay una red de apoyo, sabemos que de antemano hay muchas dudas, nadie nace sabiendo ser mamá, yo le digo, no, eso se aprende, lo vas a aprender, no te preocupes y obviamente hay muchos temores tanto en el embarazo como en el posterior, pero con toda la red de apoyo, la experiencia de la gente que te rodea, creo que hace una diferencia muy importante. Sobre todo, ya te tocaste un punto bien importante, el tema de la salud mental. Porque hablamos mucho de lo biológico, pero también en esta alteración neuroquímica del organismo, la mujer podría, después de dar a luz, iniciar con una depresión postparto, que todo estaba perfecto, pero la neuroquímica que cambia, a pesar de ser un momento muy agradable, de pronto te das cuenta de que al pasar las semanas, la mujer entra en un estado de depresión. ¿Qué tanto te ha tocado ver este tipo de situaciones? Fíjate que es muy frecuente. Yo me atrevo a decir que es mucho más frecuente de lo que lo diagnosticamos. La depresión postparto es algo que existe, pero pocas mujeres se atreven a levantar la mano y decir, oye,
me estoy sintiendo mal, no estoy contenta, estoy triste. Y esto tiene una explicación en muchos ámbitos. Número de ellos, hay cambios hormonales muy importantes, hay cambios físicos muy, muy importantes, porque algo que les menciono mucho, les digo, nos venden la idea de que van a ser el bebé y que al día siguiente vamos a estar espectaculares, una cinturita de este tamaño, y no funciona así, es un proceso de recuperación. Hay cambios del cuerpo normales, a veces la depresión de sueño, porque tengo un bebé, llora, yo estoy ansiosa, no sé qué hacer, van sumando. Aquí en cuestión de la depresión postparto manejamos, es un conjunto, es un manejo multidisciplinario, porque si entramos nosotros como ginecólogos, pero también nosotros tenemos que saber en qué momento decir, ¿sabes qué? Necesito que te vea un psicólogo, necesito que te vea un psiquiatra porque hay necesidades de tratamiento. Y esto es mucho más frecuente. Yo les aconsejo mucho a todas aquellas embarazadas que no les dé pena decirlo porque esto es algo muy normal. O sea, que tengan la valentía de poder decir, oye, no me siento bien, algo me está pasando, estoy triste todo el tiempo, yo debería de ser la más feliz, estar brincando porque anhelé, soñé mi bebé, pero no me siento así. Y eso es normal y tiene una explicación en la cual podemos ayudarles. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tan frecuente, pero esto sí nos puede llevar a una situación diferente o que este proceso se vaya agravando. Claro, qué bueno que lo puntualizas. Y de las últimas preguntas, parto o cesárea, ¿qué es lo mejor? Ahí viene lo bueno. Este es un tema muy, muy controversial porque la realidad es que yo les digo que no hay un mejor, no hay un peor y ambos son igual de válidos, igual de buenos, pero hay que ver con cada paciente, ¿sí? Hay pacientes, tengo pacientes que incluso cuando tenemos que hacer una cesárea se sienten mal porque los mitos es de que no, ¿cómo que no pudiste parir? No, ambas opciones son válidas y médicamente hay que hacer una evaluación adecuada. Hay que valorar a la paciente y cuál es el mejor beneficio para ambos. Obviamente cuando hablamos de un parto, pues nos lo venden como la idea más bonita porque es todo muy padre, pero también hay pacientes que se pueden complicar mucho en un trabajo de parto. Tú mencionabas algo muy frecuente que es si no sacamos a un bebé a tiempo, si nos retrasamos en el proceso de un trabajo de parto, se puede generar un proceso grave de asfixia o de alguna alteración neonatal. Y a veces la cesárea nos brinda un cierto soporte de seguridad, pero también la cesárea no es algo como de, ay, hagan la cesárea todas porque es un procedimiento quirúrgico. Yo les digo, lo primero cuando llega una paciente en mi consultorio y me dice, ¿qué voy a tener? ¿Parto cesárea? Le digo, mira, ahorita podemos intentar lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres? No, yo quiero un parto, yo quiero una cesárea. Más adelante habrá indicaciones médicas o habrá situaciones que me van a ir dirigiendo hacia, ok, ¿quieres un parto? Estamos con todas las condiciones y se puede, vamos a intentar un parto. Y digo vamos a intentar porque yo les digo, yo no te puedo garantizar al 100% que va a haber un parto porque hay factores que nos pueden a mitad del trabajo de parto hacer que interrumpa porque mi objetivo no es el día de mañana decir, tengo 500 partos. No, mi objetivo es decir, tengo 500 mamás y bebés que se fueron a casa sanas. Entonces, ambas opciones son igual de buenas, ambas opciones son igual de válidas, las hace igual de valiosas y el evento es igual de bonito para ambas situaciones. El proceso de recuperación, hay muchos mitos de que no, es que del parto te recuperas más rápido que de la cesárea. La realidad es que son muy similares ambas recuperaciones, más o menos diferencias y también dependemos mucho de cada paciente. Sí, y que ambas también dejan a lo mejor una más rápido una, pero luego otra deja otras secuelas, otras consecuencias, entonces no es, creo que se ha estigmatizado mucho en todos tienen que intentar el trabajo de parto, pero bien dijiste, como que hay que individualizarlo, humanizarlo y personalizarlo y tomar la mejor decisión al final del camino. Eh, ¿Algún otro tema, recomendación? El objetivo no es dar una cátedra, pero algo que se nos está escapando de los embarazos de alto riesgo. Mira, en general creo que lo más importante de cuando hablamos de un embarazo de alto riesgo es el seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a depender por qué le puse el apellido, por qué le puse el alto riesgo, qué lo está generando un alto riesgo, porque ahora sí que no es como que existe una escala de alto riesgo, medio, bajo o alto, pero sí existe realmente. O sea, sí hay una diferencia entre, hay de riesgos a riesgos y hay que individualizarlos. Mi gran recomendación para todas las pacientes es siempre estar acudiendo con un profesional en este tema para que nos pueda ayudar de la mejor manera. Ok, ¿y recuerdas por último algún paciente o situación o experiencia, puede ser feliz, puede ser triste o impactante de algún embarazo, ya sea normal, gemelar, trillizos, que te ha dejado marcado a lo mejor al inicio, a mitad del camino?
Sí, claro. Fíjate que hay un caso en particular y lo recuerdo sobre todo porque hace una semana me visitó la paciente. Era un embarazo triple, ¿sí? A mí ellos me tocó recibirlos desde etapa uno, o sea, me tocó ver desde que se veían las puras bolsitas, 3 bolsitas. Entonces, un embarazo gemelar triple es mucho más complicado. O sea, obviamente no es lo mismo que nomás crezca un bebé que crezcan tres. Y en particular en el caso con ella, pues fue de las pacientes que casi todo el embarazo la tuvimos en reposo absoluto. Recuerdo muy bien que alrededor de la semana 22, hay una situación que es medir la longitud del cervix. El cervix es el cuellito de la matriz. Y ya lo vimos que pues ya iba cortándose, cortándose. Entonces dijo, híjole, esto a ver si no se nos viene a tiempo. La realidad es que con todos los medicamentos, todo el manejo que le dimos, el reposo y muchas medidas, porque le batallábamos, porque a ella le daba mucha ansiedad, llegamos hasta la semana 35. O sea, Mm. avanzamos 13 semanas después de que hicimos el diagnóstico. Claro que cuando recibía a ese embarazo triple, y lo recuerdo sobremanera porque es el único, o sea, triple que he tenido, dobles, gemellares, esos hay un poquito más, los triples no son tan frecuentes. El ver 3 bebés, porque eran 3 nenas, o sea, 3 niñas, y ver que lograste algo que a lo mejor si lo hubiéramos dejado en la semana 22 ese embarazo hubiera terminado en un aborto como tal. Y el ver que a lo mejor la actitud o el impacto que tú le echaste ahí, las ganas que le echaste, el compromiso, nos ayudó a que el día de hoy anda con sus tres muchachonas, llegó con su carriola triple porque tienen alrededor de unos 8 meses sus bebés, pero ella pues muy contenta, o sea, a final de cuentas son las cosas que te van marcando en positivo, porque también lamentablemente hay a veces situaciones no tan buenas, pero cuando ves una historia de éxito, cuando ves a todas aquellas pacientes que te dicen, híjole doctor, es que yo ya había intentado embarazarme y era aborto, 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 y llegué y el día de hoy ya traigo aquí mi bebé. Son situaciones ahí que te van marcando y la realidad es que los comentarios positivos, porque me atrevo a decir que la obstetricia es una especialidad positiva, es una especialidad bonita en la que la mayoría de la gente se va contenta y el que te reconozcan, ay doctor, muchas gracias, mire mi bebé, mire mi bebé, mire mi bebé, mi celular lo tengo lleno de fotos de bebés, o sea, de las pacientes que me mandan y es bonito, o sea, es padre el poder ver que tu trabajo haga un impacto en la salud de las pacientes. Sí, probablemente sea muy equiparable al salario emocional al económico de esos pequeños destellos, que te dicen, bueno, al menos he dejado algo de impacto lejos del ingreso económico, lo emocional es lo que te llevas a todas partes. ¿Algo más que quieras decir, Luis, antes de despedirnos de la audiencia? Agradecerles a todos por su tiempo, recordarles solamente que el embarazo es una de las etapas más bonitas, más importantes de toda mujer, pero que es muy importante llevarlo de la mano, llevarlo y llevar un control adecuado para que al final el recuerdo de tu embarazo sea un recuerdo positivo. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos. El doctor Luis tiene su consultorio en Centro Médico Hospitaria. Pueden acudir con cualquier aseguradora particular, de cualquier manera él las recibirá o lo recibirá. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Docas, el podcast de Hospitaria. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad. Nos vemos el próximo episodio.